Muy buenos días, soy estudiante de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Mi nombre es Viviana Rey Valdivieso y curso el sexto semestre paralelo A, sección nocturna de Derecho. En relación a la materia de Derecho Mercantil, cuyo catedrático es el abogado Ignacio Falcones, les presento mi tema de investigación que titula El cheque. Como todos sabemos, el cheque es un documento negociable de mucha importancia en el mundo del comercio. Trataremos acerca de su definición, los elementos, la clasificación, ciertos términos que de una u otra manera se relacionan con el mundo de la banca. A continuación, el video. Mi tema a tratar es acerca del cheque. El cheque es un documento negociable mediante el cual el titular de una cuenta corriente ordena al banco que pague determinada cantidad de dinero a una persona natural o jurídica. En otras palabras, es el mandato puro y simple de pagar una suma determinada de dinero. Constituye la orden incondicional de pago por medio del cual el girador dispone al girado el pago de una determinada suma de dinero a un beneficiario. La Superintendencia de Bancos y Seguros es aquella entidad encargada de dictar las regulaciones necesarias a efectos de la aplicación de las disposiciones contempladas en la Ley de Cheques. ¿Cuáles son las partes del cheque? Tenemos el nombre del banco girado, serie y número del cheque, que viene a ser el consecutivo para el respectivo control. Tenemos ciudad y fecha de expedición, valor en números y en letras, nombre del beneficiario, firma del titular de la cuenta y número de la cuenta corriente. No está de más indicarles que el cheque, por ser un documento negociable y de valor, debe ser lleno de una manera clara y sin enmendaduras. Todos los cheques serán impresos en un papel de seguridad para impedir futuras falsificaciones. ¿Qué importancia tiene un cheque? Este título de valor es muy importante, debido a que a través de él se hacen más fáciles las relaciones comerciales. Por ejemplo, es más fácil pagar una alta suma de dinero a través de un cheque que en efectivo. Esta clase de títulos tiene una estrecha relación con el sistema financiero. El cheque tiene los siguientes elementos. Tenemos el girador, el girado y el beneficiario. El girador viene a ser aquella persona natural o jurídica que crea o emite el cheque en base al contrato de cuenta corriente con un banco, en el que ha hecho el depósito monetario correspondiente. El girado es el banco o la institución financiera autorizada para recibir depósitos monetarios que debe pagar el cheque. Y el beneficiario es el tenedor del cheque, quien debe estar perfectamente singularizado, ya que está prohibido el giro de cheques al portador. Clases de cheques. Entre los más importantes tenemos el cheque cruzado, que es aquel cheque que ofrece seguridad para el beneficiario. Un par de líneas paralelas oblicuas que se trazan en el ángulo superior del cheque indica que solamente debe ser depositado, es decir, que no puede ser pagado por ventanilla. Tenemos el cheque de gerencia. Lo usa internamente el banco para efectuar sus pagos. Es girado por los bancos contra sus propios fondos. Únicamente se hace efectivo al primer beneficiario y tiene el respaldo del banco girador. Este cheque de gerencia ofrece total garantía para el beneficiario. Tenemos el cheque certificado. Es una garantía de existencia o reserva de fondos en el banco para su pago.
Por solicitud del girador, el banco certifica que la cantidad solicitada está en la cuenta corriente. Tenemos el cheque a la orden. Según el artículo 13 de la Ley de Cheques, indica que el cheque emitido a favor de una persona determinada con o sin la cláusula a la orden es transmisible por medio del endoso. Tenemos el cheque no a la orden, que es aquel cheque emitido a favor de una persona determinada con la cláusula no a la orden u otra equivalente. No es transmisible, es decir, el cheque no a la orden es un cheque que no se puede endosar y debe ser cobrado para quien fue extendido. Según la ley de cheques, no existe el cheque a futuro, postdatado, a fecha futura o diferido, de forma legal. E incluso en el artículo 56 nos indica que la persona que utilizare un cheque como instrumento de crédito, admitiendo a sabiendas un cheque postdatado, con excepción del girado para efectos del pago, será multado con el 20% del importe del cheque. Pero sin embargo, es la práctica de negocios más popular que se usa en este mundo, siendo práctica común, y lo más grave es la ilegalidad más aceptada en el mundo comercial. Dice un axioma legal que la costumbre se hace ley. Este es el caso de la existencia del cheque a la fecha en el Ecuador. Esta viene a ser una iniciativa que tiene que liderar los superintendentes de compañías y bancos para que la Asamblea pueda aprobar esta propuesta de ley para regular lo que en estos momentos resulta ya una necesidad y solucionar esta inconsistencia legal de años. En el artículo 11 de la Ley de Cheques nos hace referencia acerca de las prohibiciones sobre el pago de cheques, donde nos indica que se prohíbe el giro de cheques al portador y también se prohíbe el endoso de cheques por parte de beneficiarios, personas jurídicas. Será nulo el segundo endoso. Es decir, no se puede girar un cheque al portador o en blanco, así como tampoco las personas jurídicas pueden endosar cheques. Y el artículo 31 nos hace referencia a una multa del 10% sobre el valor de cada cheque protestado por insuficiencia de fondos, que deberá ser pagado por el girador. Multa que será debitada por el banco de las cuentas del girador hasta el monto que se mantenga en depósito. En este caso, de no ser cubierta la multa, se comunicará al Ministerio de Finanzas para el cobro del monto total o de la diferencia, de acuerdo con el reglamento dictado por el superintendente de banco. He creído conveniente hacer referencia a ciertos términos que de una u otra manera tienen relación con un cheque. Firmas conjuntas. Son las firmas de las personas que constan en los registros del banco y que están autorizadas a girar cheques con una cuenta corriente, y que por la emisión del cheque deben constar la uno junto a la otra. Es decir, para poder cobrar un cheque, este debe estar firmado por las dos personas titulares. Devolución. Es la entrega del cheque por parte del girado o del banco por presentar alguna de las razones que dan lugar a la devolución de cheque, tales como carencia absoluta de fondos, fondos insuficientes, hay orden de no pagarlo, instrumento aparentemente falsificado, firma no registrada, firma no concordante con la registrada, falta de endoso y cheque enmendado. ¿Qué es el protesto? El protesto viene a ser la negativa del girado
a pagar un cheque presentado al cobro que no cuenta con la suficiente provisión de fondos, o por haberse girado en cuenta corriente cerrada, cancelada, o por cheque girado por persona inhabilitada o no autorizada a la fecha del giro. El que emita o transfiera cheques sin tener suficiente provisión de fondos, o quien luego de emitirlo diere una orden injustificada de no pagarlo, incurrirá en una sanción penal. El endoso. Endosar un cheque significa ceder a otra persona los derechos de cobrar un cheque que fue expedido a nuestro nombre. En el artículo 14 nos hace referencia al endoso y nos dice que es la transmisión de un cheque a la orden mediante una fórmula escrita en el reverso del documento. El endoso deberá ser puro y simple. Es nulo el endoso de personas jurídicas. Por lo tanto, solo podrán endosar cheques las personas naturales, por una sola vez, siempre que el cheque haya sido girado por la suma de dinero de hasta $500 de los Estados Unidos de América. Los cheques que se emitan por sumas superiores al monto antes determinado no podrán ser endosados y solo deberán ser pagados a su primer beneficiario. Tenemos aquí el endosante y el endosatario. El endosante viene a ser aquella persona que transmite el cheque y el endosatario es aquella persona que recibe el documento. Es todo lo que les puedo comunicar. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de mucho agrado y de mucha utilidad el video. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.